La mendiga anciana entrega una nota al millonario que le cambia la vida para siempre. La elegante gala en el hotel más lujoso de la ciudad estaba en pleno auge. Luces brillantes danzaban sobre el mármol pulido, mientras un grupo de millonarios intercambiaba risas y copas de vino. Allí estaba Alejandro, un hombre de negocios de sonrisa encantadora y traje hecho a medida, pero dentro de él había un vacío. La música sonaba como un eco distante, como si en ese mar de risas él fuese solo un náufrago. Se sentía asfixiado por la extravagantemente superficialidad de su mundo. Al salir, el aire fresco le golpeó la cara. Sus pasos resonaban mientras se alejaba del bullicio, buscando un respiro. Fue entonces cuando la vio. Una anciana, encorvada y cubierta con harapos, se encontraba sentada en un rincón oscuro de la acera, su rostro apenas visible bajo un sombrero desgastado. A su lado, un cartón con una sola palabra escrita: comida. Pero lo que realmente llamó su atención fue el brillo inesperado en sus ojos cansados. ¿Tienes algo para mí?, le preguntó, su voz suave pero urgente. Alejandro se detuvo, confundido. Insistentemente ella le extendió una mano temblorosa, ofreciendo una nota arrugada. Era una carta. La tomó intrigado. La letra era temblorosa y difícil de leer, pero al desdoblarla, el mensaje cobró vida. No solo pedía ayuda, sino que mencionaba un secreto antiguo, uno que aparentemente estaba conectado a su familia. Dudas comenzaron a brotar en su mente. ¿Cómo podía esta mujer saber de su historia? Con un nudo en la garganta, decidió escuchar y se agachó, sintiendo el frío de la noche palpitar en sus huesos. Ella le habló en susurros, como si compartiera algo prohibido. «Tu madre no es quien piensas», dijo con un escalofrío recorriendo su voz. Las palabras golpearon a Alejandro como un trueno. ¿Qué significaba eso? Su mente corría a 1000 por hora. Una parte de él quería alejarse, volver a su mundo de lujos, pero su curiosidad lo mantenía pegado a ella. ¿Por qué la mendiga lo miraba con tal intensidad? ¿Qué más sabía? «Yo te puedo ayudar», añadió con una mirada penetrante que parecía atravesar su máscara de riqueza. Alejandro, aún incrédulo, sintió un impulso de compasión. Tal vez esta era su oportunidad de escapar de la rutina vacía que lo saturaba. Sacando de su cartera unos billetes, extendió un par de ellos hacia ella, pero lo que recibió fue un gesto decididamente extraño. Ella inclinó la cabeza, en un movimiento que parecía eternizarse, y sus labios dibujaron una triste sonrisa. Algo dentro de él se encendió, como un fuego apagado. Pero en ese instante, un murmullo de advertencia surgió en su mente. ¿Qué otras verdades escondía esa anciana? Mientras el ruido de la gala se desvanecía, un temblor recorrió su cuerpo. La noche parecía quedarse más oscura, y un escalofrío recorrió su espalda. Tal vez esta simple acción de compasión lo había llevado a un laberinto donde sus privilegios y secretos familiares se entrelazaban de manera peligrosa. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro sintió que su pecho se oprimía mientras la anciana lo miraba con esos ojos llenos de historias. La noche parecía cerrarse alrededor de ellos. Un frío gélido le recorrió la espalda, pero no pudo apartar la mirada. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y miedo. La anciana dibujó una línea en el aire con su dedo,
como si estuviera tejiendo un hilo invisible entre ellos. Debes saber la verdad sobre tu madre y su pasado. Es más complicado de lo que crees. Un ruido distante interrumpió la conversación. Un grito desgarrador rompió el murmullo de la gala. Alejandro dio un salto. La puerta del hotel se abrió de golpe y alguien salió corriendo. Un joven con una chaqueta arrugada, su rostro pálido como un lienzo. «Llamen a la policía», gritaba, con los ojos desorbitados. «Alguien ha sido asesinado en el baño». La multitud, ahora atenta, se agolpó en la entrada. Los murmullos se transformaron en gritos de horror. Alejandro sintió que todo se volvía caótico. El aire denso se coló en sus pulmones mientras miraba hacia el hotel, aturdido. La anciana le tomó el brazo con fuerza. «Escucha, Alejandro. No importa lo que pase, debes saber la verdad». Pero él estaba atrapado entre dos mundos: la algarabía de la gala y la tenebrosidad de la revelación que la anciana le ofrecía. Volvió su mirada hacia el hotel, donde la gente ahora gritaba y corría. Algo dentro de él sabía que debía ir, pero su corazón latía con fuerza cuando miró de nuevo a la anciana. «Dime la verdad», exclamó, sintiendo que el tiempo se arrastraba como un río en tormenta. «Tu madre no está muerta», dijo, cada palabra como un eco en la noche. Alejandro se quedó paralizado. Esa afirmación golpeó su ser. La imagen de su madre fallecida, lo que creía saber, se desmoronó ante sus ojos. Una sirena sonó a lo lejos, aumentándole la presión en el pecho. La anciana continuó. Su voz era un susurro entre el griterío. «Ella te ha estado buscando por años. Temía revelarte la verdad, pero es hora de que la conozcas». Los ojos de Alejandro se abrieron. Tragó con dificultad. Todo lo que había creído, su pasado, su identidad, todo estaba en juego. «¿Qué tienes que ver tú en todo esto?», preguntó, sintiéndose desgarrado y confundido. La anciana soltó un pequeño suspiro. Su expresión se endureció. «Yo fui su amiga, la última esperanza que ella tuvo. Pero el destino, Alejandro, es más cruel de lo que imaginas. Ellos», se detuvo, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. «Ellos no quieren que sepas la verdad». Entonces el caos estalló contra la tranquilidad de la noche. Un grupo de hombres de traje negro salió del hotel, sus miradas rápidas y calculadoras, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Alejandro sintió el pánico en su interior. La anciana le apretó el brazo con más fuerza. «Esos hombres no son lo que parecen. ¡Corre!». Sin pensar, Alejandro aferró la nota arrugada en su mano. Su corazón latía con una mezcla de terror y adrenalina. Miró a su alrededor. La oscuridad parecía engullirlo. «¡No!», gritó, haciéndose eco del caos. «¡Tengo que entender!». Y justo en ese instante, un disparo resonó, cortando el aire como una hoja afilada. El pánico se desató. Alejandro se giró y vio todo en cámara lenta. La gente gritando, algunos cayendo al suelo, otros corriendo en cualquier dirección. Su instinto le gritaba que se fuera, que no debía estar allí, pero su mente aún luchaba por entender lo que estaba en juego. La anciana tiró de su mano, arrastrándolo en dirección contraria, mientras él aún no podía procesar la devastadora revelación. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué secretos habían estado ocultos? «¡No te vayas!», le lanzó, su voz apenas un susurro en medio del caos. Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad lo esperaría, pero ahora debía escapar para vivirla. Y con un último vistazo hacia el hotel, donde la sirena ululaba como un aviso, se lanzó a la oscuridad de la noche, sin saber que la revelación más impactante aún estaba por llegar. Mientras Alejandro se lanzaba a la oscuridad de la noche, su mente aún atormentada por la revelación de la anciana, sintió que su mundo se desmoronaba. El caos alrededor de él parecía un eco distante. La sirena de la policía, los gritos y el alboroto de la gala se desdibujaron, dejando un vacío frío. La anciana no soltó su brazo.
arrastrándolo a través de callejones iluminados de manera tenue, lejos del horror del hotel. La respiración de Alejandro se volvía cada vez más agitada. El pánico saturaba su ser, mientras la imagen de su madre resurgía en su mente. Una y otra vez, esa voz resonaba. «No está muerta». «¿Dónde vamos?», preguntó, casi gritando. «A un lugar seguro», dijo la anciana, sin mirar atrás. Su tono estaba cargado de urgencia, pero también de un secreto que aún se negaba a revelar. Dieron vuelta en una esquina, y de repente, el bullicio del hotel se calmó. Un silencio pesado los envolvió. Miró hacia atrás, esperando ver a aquellos hombres de traje negro, pero en su lugar se encontró con un vacío. Alejandro sintió un cosquilleo de inquietud. Después de un momento, lograron llegar a un pequeño parque, una isla de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La anciana lo llevó a un banco y lo obligó a sentarse. «Debes entender», comenzó, su voz temblorosa pero firme. Justo cuando parecía que iba a continuar, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres emergió de una sombra cercana, sus rostros graves y amenazantes, con sus trajes oscuros y miradas frías. Parecían estar cazando algo. Alejandro recordó la advertencia de la anciana. La urgencia de la situación se hizo palpable. «¡Cuidado!», gritó la anciana, empujándolo a cubrirse. Los hombres empezaron a dirigirse hacia ellos, su intención clara. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlos, un rayo de luz destelló en la oscuridad. Un coche negro frenó bruscamente y la puerta se abrió. Alejandro no podía creer lo que vio. En la parte delantera estaba su padre, un hombre enigmático que había creído y estaba fuera de la imagen de su vida. «¡Alejandro!», gritó, su voz resonando con un eco desesperado. «¡Ven aquí!». Confundido, Alejandro dudó. La anciana se volvió hacia él, su mirada desesperada. «No te acerques a él, no es lo que parece», susurró. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro corrió hacia su padre, el corazón palpitándole con una mezcla de felicidad y miedo. «¡Hey, papá!», preguntó, sin poder contener la emoción. «Sube», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Estás en peligro». Fue un instante fugaz. Alejandro percibió cómo la anciana se acercaba, su rostro transformado, una mezcla de horror y determinación. El aire a su alrededor se volvió pesado, y de repente su padre sonrió, pero fue una sonrisa helada. «No debería haber vuelto», murmuró, sus ojos brillando con un conocimiento que Alejandro no entendía. Esa sonrisa lo alertó. En un giro instantáneo, la anciana gritó: «Es una trampa». El tiempo pareció congelarse. Alejando su mirada del coche, Alejandro vio algo que lo heló por dentro. Los hombres de traje negro se acercaban, y en sus manos llevaban armas. El corazón le dio un vuelco. No podría escapar de aquel inminente desastre. «Alejandro, ven», instó su padre, pero su voz sonaba más como una orden que como un ruego. Mientras la confusión estallaba a su alrededor, la confusión y la revelación se entrelazaban. ¿Quién era realmente su padre? ¿Por qué la anciana tenía tanto miedo de él? ¿Qué secretos familiares ocultaban? El caos se desató al escucharse otro disparo. Alejandro, paralizado, sintió que el aire se le escapaba. La noche que prometía una verdad se volvía repentinamente oscura y peligrosa. No sabía a quién creer, mientras su vida pendía de un hilo. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba. Un giro inesperado. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero una sombra de duda y peligro lo envolvía, y no sabía si podría sobrevivir para enfrentarse a ella. Mientras Alejandro se lanzaba a la oscuridad de la noche, su mente aún atormentada por la revelación de la anciana, sintió que su mundo se desmoronaba. El caos alrededor de él parecía un eco distante. La sirena de la policía, los gritos y el alboroto de la gala se desdibujaron, dejando un vacío frío.
La anciana no soltó su brazo, arrastrándolo a través de callejones iluminados de manera tenue, lejos del horror del hotel. La respiración de Alejandro se volvía cada vez más agitada. El pánico saturaba su ser, mientras la imagen de su madre resurgía en su mente. Una y otra vez, esa voz resonaba. «No está muerta». «¿Dónde vamos?», preguntó, casi gritando. «A un lugar seguro», dijo la anciana, sin mirar atrás. Su tono estaba cargado de urgencia, pero también de un secreto que aún se negaba a revelar. Dieron vuelta en una esquina, y de repente el bullicio del hotel se calmó. Un silencio pesado los envolvió. Miró hacia atrás, esperando ver a aquellos hombres de traje negro, pero en su lugar se encontró con un vacío. Alejandro sintió un cosquilleo de inquietud. Después de un momento, lograron llegar a un pequeño parque, una isla de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La anciana lo llevó a un banco y lo obligó a sentarse. «Debes entender», comenzó, su voz temblorosa pero firme. Justo cuando parecía que iba a continuar, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres emergió de una sombra cercana, sus rostros graves y amenazantes. Con sus trajes oscuros y miradas frías, parecían estar cazando algo. Alejandro recordó la advertencia de la anciana. La urgencia de la situación se hizo palpable. «¡Cuidado!», gritó la anciana, empujándolo a cubrirse. Los hombres empezaron a dirigirse hacia ellos, su intención clara. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlos, un rayo de luz destelló en la oscuridad. Un coche negro frenó bruscamente, y la puerta se abrió. Alejandro no podía creer lo que vio. En la parte delantera estaba su padre, un hombre enigmático que había creído estaba fuera de la imagen de su vida. «¡Alejandro!», gritó, su voz resonando con un eco desesperado. «¡Ven aquí!». Confundido, Alejandro dudó. La anciana se volvió hacia él, su mirada desesperada. «No te acerques a él, no es lo que parece», susurró, pero ya era demasiado tarde. Alejandro corrió hacia su padre, el corazón palpitándole con una mezcla de felicidad y miedo. «¿Papá?», preguntó, sin poder contener la emoción. «Sube», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Estás en peligro». Fue un instante fugaz. Alejandro percibió cómo la anciana se acercaba, su rostro transformado, una mezcla de horror y determinación. El aire a su alrededor se volvió pesado, y de repente su padre sonrió, pero fue una sonrisa helada. «No debería haber vuelto», murmuró, sus ojos brillando con un conocimiento que Alejandro no entendía. Esa sonrisa lo alertó. En un giro instantáneo, la anciana gritó: «¡Es una trampa!». El tiempo pareció congelarse. Alejando su mirada del coche, Alejandro vio algo que lo heló por dentro. Los hombres de traje negro se acercaban, y en sus manos llevaban armas. El corazón le dio un vuelco. No podría escapar de aquel inminente desastre. «Alejandro, ven», instó su padre, pero su voz sonaba más como una orden que como un ruego. Mientras la confusión estallaba a su alrededor, la confusión y la revelación se entrelazaban. ¿Quién era realmente su padre? ¿Por qué la anciana tenía tanto miedo de él? ¿Qué secretos familiares ocultaban? El caos se desató al escucharse otro disparo. Alejandro, paralizado, sintió que el aire se le escapaba. La noche que prometía una verdad se volvía repentinamente oscura y peligrosa. No sabía a quién creer, mientras su vida pendía de un hilo. De pronto, un nuevo giro, un fuerte revuelo se escuchó detrás de él y Alejandro, sintiendo un impulso instintivo, se giró para encontrar a una figura familiar emergiendo de la oscuridad. Era su hermana, Laura, a la que había creído perdida desde hacía años. Ella, con una expresión de desesperación marcada en su rostro, gritó: «Alejandro, no confíes en él. Todo es una mentira». Un frío helado recorrió la espalda de Alejandro. En ese instante, la verdad se fragmentó en 1000 pedazos, y toda su realidad se desmoronó como si hubiera estado basada en una roca de papel. La figura de su padre,
que durante tanto tiempo había significado estabilidad, ahora era un símbolo de traición. Y su madre, la imagen de la que tanto había anhelado, se convertía en un espectro que lo acechaba en cada sombra. El sonido de pasos apresurados le llegó como un eco en su mente. Los hombres de traje negro parecían más cerca, y el aire se volvía denso con la tensión. Alejandro miró entre su padre, la anciana y ahora Laura, el caos acumulándose en su pecho, y una verdad devastadora comenzó a cobrar vida. ¿Quién era realmente su familia? Un sudor frío le recorrió la frente, y la confusión se transformó en terror. Así, la noche se convirtió en un laberinto de engaños donde cada rostro conocido ocultaba secretos más oscuros que la propia noche. Sin saber en quién confiar, Alejandro tomó una decisión. Debía escapar. Pero, ¿qué secretos lo seguirían si no enfrentaba lo inevitable? Y mientras los ecos de la verdad aún resonaban en su mente, se lanzó hacia la oscuridad, sin saber que con cada paso las revelaciones lo empujaban más cerca de un abismo del que tal vez no podría escapar. Mientras Alejandro se lanzaba hacia la oscuridad, el estruendo de la noche le resonaba en la cabeza. Su hermana, Laura, estaba allí, gritando desde la distancia, pero su mente estaba más allá de la confusión. Los hombres de traje negro se acercaban, y su padre, ese hombre que había buscado toda su vida, no parecía lo que siempre había imaginado. Cada parte de él decía que debía correr, pero algo más fuerte lo mantenía aquí. De repente, un clamor resonó por el aire. Un fuerte estallido rompió la tensión y el caos del momento. Alejandro vio cómo uno de los hombres de traje negro caía al suelo, un charco de sangre expandiéndose rápidamente bajo su cuerpo. El tiempo se desaceleró. Todo se tornó en una escena de pesadilla. Pero no solo uno había caído. 8, 10, era una lluvia de cuerpos cayendo mientras una figura encapuchada emergía de la oscuridad. Con movimientos precisos y rápidos, disparaba sin compasión. Las balas silbaban por el aire, cortando el ruido del pánico a su alrededor. ¡Al suelo!, gritó Laura, arrastrando a Alejandro detrás de un árbol para cubrirse. El aire olía a pólvora y miedo. Alejandro sentía su corazón latir desbocado, retumbando en su pecho. No podía creer lo que estaba viendo. No era solo un ataque, era una emboscada. ¿Quién es?, le preguntó a Laura, la curiosidad mezclándose con el terror. No lo sé, pero están aquí para acabar con él, respondió ella, señalando a su padre. El hombre, que había estado al frente, ahora se movía rápido, buscando cobertura. La figura encapuchada disparó una vez más, y Alejandro vio cómo una bala le rozaba el brazo. ¡Papá!, gritó, pero su padre no parecía escucharlo. La confusión y el miedo dominaron el ambiente. El frío se colaba entre ellos mientras el caos se desarrollaba. De repente, la encapuchada se detuvo y despejó su capucha. Alejandro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. El rostro que se reveló no era ajeno, era el de su madre desaparecida. Su expresión era una mezcla de determinación y desdén. «No debes estar aquí, Alejandro», gritó, su voz resonando con autoridad. «¿Mamá?» Su corazón se detuvo un instante. «¿Eres tú?» El caos de la batalla se desdibujó. La revelación lo golpeó como un rayo. Su madre, la mujer que había creído muerta, estaba viva. Una enorme pregunta se formó en su mente. ¿Por qué había estado escondida? ¿Y por qué estaba disparando a su propio padre? «Este hombre es peligroso», gritó, mientras se movía a su lado. Alejandro estaba atrapado entre dos mundos, dos realidades. La mirada de su madre estaba llena de fuego. Ante los disparos que caían como granizo, su padre alzó la mano y con una mezcla de desesperación y furia, gritó: «No le hagas daño, es solo un niño». Ese grito partió el aire. ¿Un niño? Alejandro sentía que todo se desmoronaba. No era un niño, era un hombre, y tenía el derecho de saber la verdad.
Pero en ese instante se dio cuenta de que la verdad era más tenebrosa de lo que jamás habría imaginado. Disparos siguieron retumbando mientras la figura encapuchada se movía rápidamente, su mirada fija en los hombres de traje. Cada vez que apretaba el gatillo, algo dentro de Alejandro se retorcía y preguntaba, ¿era realmente su madre o algo más oscuro se escondía detrás de esa fachada? La batalla continuaba. Las luces de sirenas empezaban a aparecer a lo lejos, y el tiempo se precipitaba hacia un desastre absoluto. Alejandro sintió como si estuviera en una película de acción, con su vida simultáneamente destruyéndose y volviéndose más compleja. «¡Mamá, espera!», exclamó, pero ella solo le lanzó una mirada distante y peligrosa. «Escapa, Alejandro, ahora», gritó, antes de volver a apuntar. Las palabras resonaron en su mente mientras el caos lo envolvía. ¿Cómo podía huir cuando todo lo que sabía estaba cayendo a su alrededor? ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? Las respuestas parecían desvanecerse en el aire, y mientras el enfrentamiento se intensificaba, Alejandro se dio cuenta de que la vida como la conocía terminaría esa noche. La mirada de su madre, llena de decisiones difíciles y secretos desgarradores, se entrelazaba con el rostro de su padre, un hombre de sombras. Un disparo resonó de nuevo, y Alejandro supo que el tiempo se acababa. Todo podía cambiar en un instante, cada elección tendría sus consecuencias. Pero la clave estaba en descubrir qué estaba a punto de suceder, porque lo que vendría después lo marcaría para siempre. El caos resonaba, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a su alrededor. Alejandro no podía apartar la mirada de su madre, quien disparaba a su padre, y todo en su interior gritaba. «¡Mamá, no!», exclamó, sin poder soportar la imagen del enfrentamiento entre los dos. El tiempo se congeló. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Con un sonoro crujido, el cielo pareció tambalearse, y un relámpago cortó la noche, iluminando fugazmente. El escenario caótico fue un segundo y en ese instante deslumbrante, Alejandro vio algo en la cara de su madre. No era solo determinación, había algo más. Una herida, la marca de una traición que iba mucho más allá de lo que jamás podría imaginar. «¡Mamá!», volvió a gritar, desesperado, esperando que su voz la alcanzara en medio del estruendo de balas y la confusión. La figura encapuchada retrocedió un paso, y antes de que pudiera reagruparse, del túnel oscuro detrás de Alejandro emergió otra figura. Un hombre alto, con rasgos similares a los de su madre, apareció de la nada, interponiéndose entre ella y Alejandro. Sus ojos centelleaban con una mezcla de furia y tristeza. «¡Aléjate de ellos!», gritó, y su voz era un eco resonante en medio del caos. Era un hermano que nunca creyó que tenía, un hermano que había estado oculto en las sombras. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Cada palabra pesaba como una losa. ¿Cómo podía ser un hermano? Su realidad se desmoronaba mientras se encadenaba la tormenta de preguntas. La encapuchada, su madre, vaciló. En ese momento de duda, el caos se intensificó. Otro disparo resonó, esta vez impactando cerca de ellos. Las balas seguían volando como si el destino estuviera decidido a reclamarlos a todos. «¡Es una trampa!», gritó el hermano, girándose hacia Alejandro. Su mirada estaba llena de una mezcla de urgencia y admonición. «Tú eres el único que puede detener esto». Todo parecía un sueño. Aterrador. Alejandro estaba atrapado entre su madre y un hermano que acababa de conocer. El sudor le corría por la frente, mientras las imágenes de su vida pasada se volvían borrosas, reemplazadas por este nuevo, oscuro panorama. «No», gritó su madre, ahora visiblemente afectada ante la revelación de la existencia de su hijo. Las emociones flotaban como un ruido ensordecedor. «No puedo dejar que te lleven».
El hermano le lanzó una mirada intensa, desesperada. «Esos hombres no se detendrán», añadió, apuntando hacia los agresores que se acercaban rápido. Todo sucedió muy rápido. La figura de su madre retrocedió, y en un acto que dejó a Alejandro sin aliento, sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta. Un destello brillante iluminó la noche, emergiendo de la palma de su mano. «¡Detente!», gritó Alejandro, el horror invadiendo su pecho cuando entendió lo que ella estaba a punto de hacer. La reacción fue instantánea. El hermano, con una velocidad que dejó a Alejandro atónito, saltó adelante, interviniendo antes de que la madre pudiera activar lo que fuera que tenía en la mano. El estallido fue ensordecedor, un brillo deslumbrante que iluminó la oscuridad y lo llenó de miedo. De repente, todo se detuvo. La energía que había envuelto la escena enfurecida parecía quebrarse como una burbuja. Una onda expansiva de luz atravesó la noche, transformando el caos en un extraño silencio. Cuando la luz desapareció, la escena había cambiado por completo. Alejandro parpadeó, su respiración entrecortada. Su madre y su hermano yacían en el suelo, inmóviles, y a su alrededor, los hombres de traje negro también estaban paralizados, como si el tiempo hubiera sido atrapado en una red invisible. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó, el miedo y la angustia cruzando su rostro. Pero no había respuestas. Todo se sentía irreal, como si el mundo girara de nuevo. La confusión lo invadió. Su corazón golpeaba a 1000 por hora en su pecho. De repente, una risa burlona resonó desde las sombras. Alejandro giró, y en la penumbra, una figura oscura se desenmascaró. Era un hombre con una sonrisa siniestra, y cuando su mirada se encontró con la de Alejandro, supo que todo lo que había creído hasta ese momento era un engaño. «¿Creías que todo esto era?» «¿Por tu madre y tu hermano?», se burló mientras la oscuridad lo envolvía. La burla resonaba en su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. Las piezas de su vida, las conexiones y relaciones, todo lo que había creído verdadero, ahora se transformaba en una niebla confusa. «¡Corre!», una voz aún distante lo zarandeó, y Alejandro sabía que debía moverse. ¿Pero a dónde? ¿Cómo podía huir del laberinto en el que se había metido? Un laberinto que había sido tejido con secretos aún más oscuros que él jamás podría haber imaginado. Con la verdad a sus espaldas y la vida en sus manos, Alejandro sintió que la historia no había hecho más que comenzar. La incertidumbre lo envolvía, mientras él dudaba entre el camino que lo llevaría a descubrir quiénes eran realmente los que lo rodeaban. Y mientras se lanzaba hacia la oscuridad, el eco de las mentiras retumbaba en su mente, dejándolo más perdido que antes, con la única certeza de que este viaje apenas comenzaba. El caos resonaba, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a su alrededor. Alejandro no podía apartar la mirada de su madre, quien disparaba a su padre, y todo en su interior gritaba: «¡Mamá, no!», exclamó. Sin poder soportar la imagen del enfrentamiento entre los dos, el tiempo se congeló, la tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. De repente, un estruendo resonó atrás. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la escena, armados hasta los dientes, disparando a diestro y siniestro. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Era un amago de desastre, un ataque inesperado. Su mente se llenó de pánico. «¡Aléjate de ellos!», gritó el hermano, empujándolo hacia un lado justo a tiempo. Una serie de balas volaron y la madre de Alejandro se desplomó de rodillas, su expresión desgarrada, un grito de dolor quedó atrapado en su garganta. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La confusión se convirtió en horror. «¿Mamá?», un grito desgarrador brotó de Laura, su hermana. Ella se arrojó hacia su madre, y en un segundo, la habitación se llenó de una luz deslumbrante. Todo fue una explosión de sonidos, gritos y flashes de color. El caos hizo vibrar el paisaje en sus sentidos.
Silencio. Todo estaba en pausa. Alejandro parpadeó y en ese instante el mundo se transformó. La figura encapuchada, que todavía estaba en el campo de batalla, se reveló de golpe. Era su madre, de pie, ahora con confianza, pero tenía un arma en la mano. Alejandro se sintió desorientado. El rostro de su madre cambió de desesperación a determinación en un abrir y cerrar de ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?», tartamudeó él, aferrándose a Laura, que miraba a su madre con miedo. «Necesitaba que supieras la verdad, pero no ahora», dijo la madre, su voz firme y helada. Desvió su mirada hacia los hombres, como si decidiera quién caería primero en ese instante. No era ella la mujer que había conocido. Era una sombra, una guerrera enfurecida, despojando todo vestigio de la maternidad que Alejandro había anhelado. Y de repente, el horror se intensificó. «¡No!», gritó el hermano del fondo. «¡No dispares!». Alejandro le miró, preguntándose cómo se había convertido todo en una guerra. Justo en aquel momento, su madre apretó el gatillo y una balanza se inclinó a su favor. Las balas impactaron y el hombre enfrente cayó, pero no estaba solo. Una figura que Alejandro no reconocía salió del refugio de la sombra y sin pensar se lanzó hacia su madre. Fue un ataque mortal, una puñalada, un grito, sangre. Todo se volvió un vaivén de movimiento. El cuerpo de su madre se desmoronó y el mundo se contagió de la locura. Alejandro sintió que su corazón se caía al suelo. Con cada latido, la realidad se aplastaba entre sus manos. «¡No!», gritó. El silencio reinó otra vez, opresivo. Alejandro se quedó allí, congelado. Su madre ahora yacía en el suelo, sus ojos vacíos de vida. La figura que la había atacado se volvió hacia él, una cara que reconoció de forma inquietante. Era el hombre que había estado en el coche negro, su padre. «¡Eres una traidora!», vociferó, pero su voz sonó quebrada. Un eco de risa helada cortó el aire. «Tú nunca has entendido, Alejandro», dijo la figura encapuchada, ahora revelada como su madre nuevamente, pero esta vez con algo perturbador en su mirada. No era solo la mujer que había amado. Era un ser que había estado lidiando con secretos más allá de su entendimiento. Si ella estaba infiltrada, tú lo estás por defecto. La voz de su padre resonó entre la niebla del horror. Un golpe de verdad lo golpeó como un rayo. Su madre había estado actuando, manipulando, y su padre se estaba mostrando como el verdadero jugador. «¡No, no!», gritó, sintiendo que el suelo se precipitaba bajo sus pies. Ahora, todo lo que creía estaba en cuestión. Mientras el caos estallaba, intrigas y verdades a medias se entrelazaban. Todos estaban conectados de alguna manera. Alejandro se encontró en un abismo de confusión, y en un giro final, su madre, aunque caída, sonrió a través del dolor. «Todo ha estado planeado, Alejandro. No puedes huir de lo que eres». El mundo giraba a su alrededor, y cuando la oscuridad era su única compañía, Alejandro supo que todo estaba a punto de cambiar. Fue un choque, el inicio de un camino que lo llevaría a descubrir la verdad de aquellas palabras mientras su vida pendía de un hilo. El futuro que una vez pensó se desvanecía. Ahora las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar, pero con cada nueva verdad la intriga solo se profundizaba. Mientras el caos se desató a su alrededor, Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. La horrenda imagen de su madre disparando a su padre seguía grabada en su mente, como una película en repetición. La tensión era palpable. Cada palabra que se decía resonaba como un tambor en sus oídos. La figura de su madre, una guerrera transformada, se volvió ajena, y sus ojos ya no proyectaban amor y protección. «¡No!», gritó, apretando los dientes. Su corazón golpeaba con fuerza. Todo lo que había creído se colapsaba. Hasta que un sonido cortante rasgó el aire. Un disparo. El eco resonó y en medio de la confusión, Alejandro vio a su madre caer al suelo. Era un instante impredecible.
como si el tiempo se hubiera parado. En su mente, cada pensamiento se torció con incredulidad. «¡Mamá!». Intentó correr hacia ella, pero algo lo detuvo. Su hermano, aterrorizado, lo agarró del brazo. «No lo hagas», le advirtió con la voz entrecortada. «Es una trampa». Un frío intenso recorrió la espalda de Alejandro. La figura encapuchada de su madre sonrió de manera escalofriante, y el rostro de su padre se corrió entre lágrimas, entre el horror. Estaba a punto de estallar, cuando de repente alguien más emergió del caos. Era un hombre alto, con un aspecto familiar, un fotógrafo habitual de la familia. Su rostro era serio, y sorprendentemente sostenía un antiguo libro en sus manos. «Alejandro», gritó, llamando su atención. «Debes escucharme. Esto es más grande de lo que parece». Confundido, Alejandro lo miró, incapaz de entender por qué este intruso intentaba interrumpir aquello que se estaba desmoronando. «Estás en grave peligro. No puedes quedarte aquí. Tienes que saber la verdad sobre tú». «¡Madre!», exclamó, mientras el caos continuaba a su alrededor. Y entonces el intenso silencio rodeó a todos, una especie de fenómeno que paralizó esos cruciales instantes. Un movimiento. Mientras Alejandro miraba a su madre, un recuerdo algo enterrado surgió de su mente, pero no fue suficiente. Las luces de la sirena se acercaban, y por instinto tomó la decisión de huir. Se giró hacia el misterioso fotógrafo, quien de un salto se interpuso entre él y los hombres de traje negro. «¡Esperen!», gritó, y mientras todo era caos, él logró abrir el libro. Una luz brillante emanaba de él al abrirse, iluminando el lugar como si de un portal se tratara. Las manos de Alejandro temblaban. Corrió hacia su madre nuevamente, pero antes de llegar, el fotógrafo pronunció con fuerza una palabra mágica que estaba marcada en el libro: «Regreso». Una inmensa energía explotó desde el libro. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y todo se tornó blanco. Cuando la luz se disipó, se encontró en un lugar diferente. La escena cambió dramáticamente. Miró a su alrededor, ahora en lo que parecía ser un antiguo salón decorado elegantemente. Allí todos estaban: su madre, su padre, su hermano. Pero había algo extraño. Nada estaba como antes. Se vio reflejado en un espejo antiguo y no reconoció su propio rostro. Era diferente, más mayor, su mirada cargada de una sabiduría que nunca había tenido. «¿Qué ha pasado?», comenzó a preguntar, pero su voz sonó distorsionada, como si sonara eco de otro tiempo. De repente, el fotógrafo apareció a su lado, sonriendo con complicidad. «Te he traído al pasado. Aquí podrás entender lo que realmente ocurrió». El golpe en el pecho fue como un puño. Alejandro debía descubrir en el pasado había respuestas que cambiarían todo. Pero entonces se dio cuenta de que cualquiera que hubiera sido su madre, el amor, los secretos y la traición eran la misma realidad que lo había llevado a este punto. Y mientras miraba hacia cada uno de ellos, una pregunta lo atormentaba. ¿Realmente quería conocer la verdad? Un grito mudo se hizo eco en su mente, y todo lo que había imaginado se desvanecía lentamente, a medida que la historia en la que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Mientras Alejandro contemplaba a su madre, una sensación de desasosiego lo invadía. El fotógrafo, con sus ojos intensos y llenos de secretos, se había convertido en su única esperanza. Pero justo cuando todo parecía estar calmándose, un trueno ensordecedor resonó. La imagen de su madre lo miraba expectante, su rostro marcado por el dolor de las decisiones que había tomado, pero también por una desesperación palpable. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Alejandro, intentando procesar cada palabra. «Tienes que saber que lo que estás viendo no es lo que parece. Este lugar no es real», respondió el fotógrafo, su voz temblorosa. «Todo es una trampa». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una tormenta. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies,
como si la realidad en la que había creído se desmoronara. ¿A qué te refieres?, insistió, sintiendo un nudo en la garganta. El fotógrafo tomó aire. Parecía que llevaba un peso enorme en sus hombros. Tu madre, ella está en peligro. No es solo una guerrera. Ella ha estado trabajando para ellos, dijo, señalando hacia sombras lejanas que comenzaron a cobrar vida. Una marea de ira y tragedia se apoderó de Alejandro. Su madre había sido una mentora, alguien en quien había confiado. La confusión estalló en su interior como un volcán en erupción. «No, eso no puede ser», gritó, incapaz de aceptar la irracionalidad de esas palabras. Pero su madre, emblorosa en el suelo, levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Alejandro nunca había visto antes. No era la desesperación de una madre que quería proteger a su hijo, era incluyendo determinación oscura. Alejandro, no tienes idea de lo que realmente está en juego, tu vida, nuestra vida. Todo ha sido una fachada para protegerte, dijo, su voz firme y baja, mientras los ecos de sus palabras resonaban en la habitación. De pronto, un ruido sordo resonó en la distancia. Algo pesado chocó contra la pared. Alejandro se centró en el ruido y vio que una puerta se había abierto de golpe, revelando a varios hombres con máscaras que entraron rápidamente. «¡Mamá!», gritó, mientras intentaba largarse hacia ella. Los hombres empezaron a disparar, sus rostros ocultos más allá de las sombras. Todo volvió a estallar en una tormenta de caos. Alejandro se lanzó hacia su madre, pero en un giro inesperado, ella levantó su arma. «¡Detente!», gritó, pero ella ya había accionado el gatillo. Y en ese instante, Alejandro sintió que el mundo se oscurecía. Un brillo revelador se encendió en el corazón de la habitación. La bala no se dirigió hacia él, sino hacia el fotógrafo, quien sorprendido retrocedió. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que el disparo no fue mortal. El hombre caído se transformó, su rostro cambió, y lo que antes era el fotógrafo, ahora era su padre, el hombre que había creído que estaba intentando salvarlo. Alejandro dio un paso atrás, el horror y la incredulidad apresurándose por su mente. «¡Papá!», gritó, viendo cómo la transformación cuestionaba todo lo que había conocido. «¿Qué has hecho?». «Todo por ti, Alejandro», exclamó el hombre, su voz ahora llena de un peligro absoluto. La mirada de su madre se tornó feroz. Esa no era solo una batalla familiar, era una guerra que había estado en marcha desde antes de su nacimiento. Alejandro sintió que su corazón se rompía ante la revelación. Toda la vida que había conocido se desvanecía como humo. Con un brillo helado en sus ojos, la madre de Alejandro se giró hacia su padre y disparó de nuevo. Pero este no era un disparo más, era el último recurso. El sonido fue atronador. Todo se volvió un estallido de luz, y Alejandro lanzó su cuerpo hacia atrás, cubriendo su cabeza. La sensación de pánico lo envolvió. ¿Qué significaba todo esto? Pero él sabía, desde ese momento, que las lealtades estaban a punto de ser reajustadas, y que lo que había considerado su familia era, en cambio, un campo de batalla lleno de traiciones. Cuando el alboroto se calmó, su mente solo podía manejar una pregunta: ¿quién era realmente su familia? Y, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse la habitación, Alejandro comprendió que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. El tiempo parecía detenerse en el caos de aquel instante. Alejandro, atrapado entre su madre y su padre, sintió cómo la adrenalina lo invadía. Revelación de su madre, aún en pie, apuntando con su arma, circulaba por su mente como un torbellino. El aire estaba pesado, y el eco del último disparo resonaba en su alma. «¡Mamá, no!», gritó de nuevo, pero su voz sonaba lejana, apagada por el rugido del conflicto. La figura de su madre, decidida en medio del caos, parecía haberse transformado. Ella era ahora una guerrera, y no la madre que había conocido. La rabia brillaba en sus ojos, pero también un dolor que nadie podía ignorar. «Tienes que elegir, Alejandro», dijo su madre.
mientras su rostro reflejaba todas las batallas que había librado. Un instante, y todo se desató. Los hombres enmascarados ya no eran solo sombras, se lanzaron al ataque. Las balas volaban a su alrededor, mientras Alejandro se vio obligado a reaccionar. ¡Corre!, gritó su hermano, arrastrando a Alejandro hacia un lado. Se agacharon detrás de una mesa, el sonido del fuego resonando como un tambor en sus oídos. Todo se volvió un torbellino. El miedo, la angustia y un profundo sentido de traición envolvían su corazón. ¿Por qué?, preguntó, sintiendo que la vida se le escapaba. Los recuerdos de su infancia se deslizaban entre sus dedos. La verdad brotó, cruda y despiadada. Su madre, había estado jugando un papel, arrastrando consigo secretos inconfesables. La culpa emanaba como un veneno, pero una chispa de esperanza aún brillaba en su interior. No podía dejar que el pánico lo consumiera. Mientras todo colapsaba, Alejandro tomó una respiración profunda y luego decidió: debía enfrentar la verdad. Se levantó, aún temblando, y miró a su madre a los ojos. «Dime qué hacer». Su voz era firme, a pesar de todo. En ese momento, ella parecía vulnerable, y por un segundo, la conexión que habían tenido regresó. «Todo lo que hice, lo hice para protegerte. Pero ahora no hay vuelta atrás. Tu vida depende de tu decisión», respondió ella, con una sinceridad desgarradora. Sin pensarlo, Alejandro se acercó a ella, aferrando su mano. Un momento eterno pasó. La realidad se desvaneció y se centraron en un único objetivo: escapar. En medio de un lamento, Alejandro se giró hacia su padre, quien estaba atrapado en su propio conflicto. «Papá, no», gritó, mientras la tensión crecía. Pero a pesar de todo, el hombre que una vez fue su héroe, ahora parecía un espectro. Y entonces, mientras la rabia y la confusión se entrelazaban, el sonido de las sirenas empezó a resonar en la distancia. Ambos sentidos se llenaron de pánico. Era el momento de huir, de dejar atrás esa pesadilla. «¡Sigue!», gritó su madre, empujando a Alejandro hacia adelante. «No te dejaré atrás», respondió él, sin pensarlo. El caos estalló otra vez. Al salir, el aire fresco llenó sus pulmones. El mundo exterior era diferente. Era un nuevo comienzo, pero también un montón de preguntas sin respuesta. La luna brillaba en el cielo, pero había algo que no podía ignorar. Miró hacia atrás y vio a su madre y a su hermano a su lado, mientras su padre quedaba atrás, aislado en sus propias sombras. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Alejandro, sintiendo la presión de la incertidumbre a su alrededor. «Ahora somos libres», respondió su madre, con una mezcla de alivio y tristeza. Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Las revelaciones lo seguirían, pero ahora, más que nunca, tenía a su familia. Juntos enfrentaría lo que viniera. Con un profundo respiro, Javier dio el primer paso hacia lo desconocido. Mientras se alejaban, la verdad seguía latiendo en su pecho. Cada paso hacia el futuro estaba colmado de posibilidades. La noche podría ser oscura, pero las estrellas brillaban siempre para guiar su camino. Y, entonces, en el silencio que les rodeaba, una pregunta surgía en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar todo lo que el destino les deparaba? Pero espera, antes de despedirnos, necesito que tomes acción ahora mismo. Necesitas suscribirte al canal. No te quedes fuera de las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora para mostrar tu apoyo al contenido. Comenta aquí abajo tus teorías y reacciones. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este fascinante desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tus acciones son cruciales. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es estar ahí. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.